Buenas tardes, hermanos en Cristo, Iglesia Vida en Abundancia. Les doy la bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Sábado 5 de la tarde. Aprovecho para saludarlos en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier situación que estén atravesando. Quiero decirles que tengan por seguro que están en nuestras oraciones. Y sé que también es recíproco de que ustedes también están orando por nosotros. Así que orando unos por otros, vamos a ser consolados y vamos a ser bendecidos aún en medio de la adversidad. Y precisamente vamos a estar viendo un tema el cual sé que será de aliento para nuestras vidas en este tiempo de dificultad que el Señor nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos y tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. El Señor no iba a hacer nada sin antes avisarlo a sus santos, los profetas, y habló de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y en esta tarde, meditando en la palabra de Dios, espero que pueda haber algo de inspiración, de iluminación para tu vida, para la mía y para todos los que escuchen este mensaje de salvación. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y Él nos ha dejado su palabra para ser alentados y ser fortalecidos en medio de la adversidad. Como bien saben, ya amanecimos en el foco rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, en varios estados de la República. Ya está nuevamente el semáforo rojo por la segunda ola de COVID, donde los hospitales y las salas, las camas, están abarrotadas. Hay personas que, bueno, ustedes lo han visto, no necesito decirlo, está en caso de la circunstancia, pero nosotros debemos de fortalecernos en la palabra del Señor. Así es que no les voy a seguir hablando de lo que ya se ha estado hablando y muchos incluso no es que quieran evitar el asunto al no escucharlo. El evitarlo no quiere decir que no exista. El evitarlo nos provoca que nosotros estemos de alguna manera en paz, pero no vamos a tener paz sino por medio de la parte de la palabra de Dios. Así que vamos a meditar en ella y les voy a invitar que abran su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. La palabra del Señor, voy a dar lectura mientras comienzan a conectarse. Quiero darle la bienvenida a Anita Rivas. Buenas tardes, también te amamos, Anita, a ti y a tu familia. Así es que comenzamos. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, hasta lo más profundo del corazón
y discierne los pensamientos más profundos del ser humano, para, Señor, que podamos meditar en tu palabra más dulce que la miel. Declaramos que esa dulzura, Señor, sacie nuestra vida en medio de esta angustia. Reprendemos toda enfermedad y creemos que nos has dado habilidad para guardarnos. Te bendecimos. Oramos por los que han sufrido pérdidas de familiares, que en este instante tienen síntomas. Creemos que tú fuiste a la cruz y llevaste toda enfermedad. La hacemos válida. Tú di la palabra y recibimos sanidad en este instante, y gracias por alumbrar nuestra vida en medio de esta oscuridad tan devastante. Pero te tenemos a ti, fuente de agua de vida. Nos declaramos justos y benditos en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, hemos estado orando ya por esta palabra y vamos a comenzar mientras se conectan en esta tarde. No importa que de momento no se conecten. Después hay algunos hermanos que las revisan la predicación. Otros amigos me han estado diciendo que la han compartido a amigos, a familiares, a hermanos en otras congregaciones. Y me alegra mucho que podamos estar meditando en la palabra de Dios. Así es que vamos a estar hablando de estas circunstancias. Hablando de situaciones cosmológicas, quiero decirles que, tocante al tema que vamos a tomar el día de hoy, dice esta escritura que tenemos también la palabra profética más segura. Al decir también, quiere decir que ya habíamos tenido una bendición de parte de Dios, pero que también ha provisto de la palabra profética más segura. Hay algunos que están hablando de profecías, cuestiones proféticas, cuestiones que se van a venir en adelante a final de estos días, a partir del día de lunes. Están estudiosos, astrónomos, astrólogos incluso, mencionan que a partir del día 21 va a haber la alineación de 2 planetas. Ya he estado enviando la información para no detenernos más en esto, no somos expertos en el tema, pero pueden buscarlo. Y todo esto, hay una fuerza de atracción donde dicen que se van a provocar cataclismos y situaciones en el 2021. Muchos son hábiles, los programas ponen una sección donde la gente quiere saber qué va a suceder en el 2021. Todavía no termina el 2020 y ya quieren saber qué tiene el 2021. Y yo quiero decirles que nosotros tenemos la palabra profética más segura. El hombre siempre tiene comezón de oír, comezón de saber, y yo me pregunto por qué buscar en otras circunstancias si nosotros también tenemos la palabra profética más segura. Y dice la palabra del Señor, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero decirles históricamente que el apóstol Pedro estaba hablando en este tiempo a la iglesia. De ella te doy las buenas tardes, salúdame a la hermana Lidia y a tus hijos, por favor. Estaba hablando, el apóstol Pedro está hablando a la iglesia porque va a venir un tiempo
de no solamente persecución a la iglesia, sino un momento de mucha angustia en medio del pueblo de Dios, mucha adversidad, muchos problemas, gran cantidad de adversidad sobre el pueblo de Dios, y esta no es la excepción. Están sucediendo cosas semejantes porque la palabra profética dice que estas cosas van a suceder nuevamente y las estamos viviendo. Y nosotros tenemos esta palabra profética que debemos de ser guardados. Muchos de los discípulos, incluso Santiago, que fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que quedó como pastor titular en la iglesia primitiva, él, la forma que lo mataron, lo subieron al pináculo del templo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado y fue llevado al pináculo del templo y fue arrojado? Pero en el caso de Santiago, su hermano, sí lo arrojaron del pináculo. Y nosotros nos preguntamos por qué a él, si la palabra de Dios dice que Él va a enviar a los ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra y va a enviar a sus ángeles para guardar nuestra vida. Y nosotros tenemos la idea de que si alguien nos avienta del pináculo, Dios va a enviar ángeles. En el caso de Santiago, sabía que venía esta gran persecución, este tiempo de oscuridad, este tiempo de situaciones adversas, y cuando cae del pináculo, no cae, lo tiran. Dicen los historiadores que inmediatamente el pueblo que estaba abajo lo apedreó. Ese pueblo que de alguna manera escuchó el mensaje de Jesucristo, ahora estaba apedreando a sus apóstoles. La escritura también dice que Santiago ya tenía sus rodillas encallecidas de tanta oración que él realizaba, como se postraba continuamente. Y a veces nosotros creemos que estamos orando y Dios tiene que responder. La oración es para que seamos sensibles. Dios ya respondió y a veces van a suceder cosas porque Dios ya lo predeterminó. Quiero que eso quede muy claro. El Señor, nosotros que hemos recibido a Jesús, no vamos a morir jamás. Este cuerpo va a morir, pero nosotros ya somos eternos. Quiero explicarlo porque muchas personas se desilusionan de parte de Dios, piensan que Dios no los oye, piensan que Dios está ajeno a sus oraciones. Leo, bienvenido, gracias por conectarte. Que están ajenos y que no hay Dios, que Dios no puede ayudarnos, incluso algunos blasfeman el nombre del Señor, hablan mal de parte de Dios, diciendo dónde está Dios en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia. Hay unos amigos míos muy cercanos que han expresado esa frase: si Dios es tan bueno y Dios que ama tanto a la humanidad, ¿por qué está permitiendo esas cosas? ¿Por qué está enviando la muerte? ¿Por qué este virus? Entonces nosotros tenemos que saber. Quiero decirles que cuando el apóstol Pedro está hablando hasta el versículo 19 del capítulo 1 de su segunda carta, dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar más oscuro. El lugar más oscuro es el momento donde las personas han decidido ser apóstatas. Apostatar de la fe es negar la fe, y
quiero poner un punto que después lleva a un tema muy profundo. Muchos pastores lo manejan, muchos maestros bíblicos. Entonces nosotros solamente vamos a dar un rasgo. Después ustedes oren al Señor, lean la palabra de Dios, profundicen, no se queden solamente con lo que yo les digo. A mí me gusta estudiar, sí me gusta estudiar, pero yo prefiero que tú tengas una revelación personal de parte de Dios. Y ya cuando la tengas puedas compartir a otros de la fe que ha sido implícita en tu vida por medio del Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo, el cual nos da su palabra para ser sustentados. Es como maná. El lugar más oscuro es la apostasía. Muchos piensan, como lo decía anteriormente, muchos maestros, muchos enseñan que cuando tú te enojas con Dios, cuando ya no quieres con Dios, que intentaste en una religión, no voy a decir nombres porque hay muchas, te puedes poner pulseras, puedes poner cocos ahí en la entrada de tu casa, puedes poner animalitos, puedes poner imágenes, por cambiar la forma de acomodar tus muebles. Muchos buscan de qué color se tienen que vestir. Muchos le preguntan a las estrellas. Yo te digo que no le preguntes a las estrellas, pregúntale al que hizo las estrellas y los cielos. Y hay muchas situaciones de las cuales nosotros vamos a estar seguros si estamos atentos en medio de esta oscuridad. La apostasía no es de que vayas de religión en religión y que ya intentaste con los testigos o ahora ya estás en el mormonismo y ya te fuiste al hinduismo o la nueva era o miles de religiones. Hay miles de religiones, son innumerables. Y de pronto alguien te predicó de Cristo y veniste al cristianismo como una religión, y yo te digo que no vas a encontrar absolutamente nada en el cristianismo como religión. Vas a encontrar respuesta en Cristo Jesús. Cristo es la respuesta. Él es el hacedor de los cielos y de la tierra, de las cosas que en el mundo hay, visibles o invisibles, sean tronos, sean potestades, sean imperios, lo que alcancen a ver tus ojos, lo que no alcanzan a ver los telescopios más potentes diseñados por el hombre. Los planetas obedecen por la fuerza de atracción a la fuerza de la palabra de Dios, y Dios tiene control de todas estas cosas. Así que yo quiero decirte que nosotros estemos atentos. La apostasía no es que te enojes con Dios, porque tengo amigos que están muy enojados con Dios y tienen de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, por razón de que no conocen a ciencia cierta, conocimiento pleno de la perfección del amor de Dios, de su conocimiento, de su palabra profética más segura. Entonces ellos piensan que al contestarles una petición, Dios está contento contigo, y si no la contesta, Dios está enojado contigo. Piensas que es por tu pecado, por tu rebelión, por tu rebeldía, porque no dejas de hacer cosas en tu vida, y no tiene nada que ver con lo que te comportas. No hagas caso de horóscopos, no hagas caso de videntes, van a estar saliendo en este fin de año, se pululan, muchos están hablando acerca de lo que va a suceder, y nosotros tenemos que estar seguros en medio de esta situación tan oscura. Yo no sé tú, sé que el Señor ha guardado tu vida y a tu familia, pero hay muchas familias desde marzo que hemos estado diciendo que muere el papá, la esposa, el hijo, los niños,
o que simplemente murieron todos, o murieron unos ancianitos en casa y solamente se dieron cuenta porque ya no había movimiento. Otros comienzan a enfermar, otros piensan que por ponerte gel y cubrebocas, otros dicen que no te los pongas. Ya hay tanta desinformación o información que produce desinformación, que es incierto. Hablan de una corona, perdón, de una vacuna, otros dicen que no es posible eh, realizar una vacuna. Hay quienes dicen que se la van a poner, otros dicen que no se la van a poner. Y tú y yo debemos de estar basados no en corazonadas, porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Así es que no te andes con corazonadas, busca dirección de la palabra de Dios y como una antorcha vas a ser eh, guiado en medio de esta circunstancia. De verdad, esta semana han sufrido muchas pérdidas, amigos míos, los cuales ya me comuniqué y les he estado tratando de dar una palabra de aliento, un abrazo. La palabra del Señor dice que lloremos con los que lloren y nos gocemos con los que se gocen. Así es que si tú has tenido una situación así, ten por seguro que vamos a estar orando porque el Espíritu de Dios traiga consuelo a las personas, a tu familia, a tus amigos, a todos aquellos que han tenido una pérdida, pero seguimos avanzando. Entonces dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya hemos dicho que el lugar más oscuro era la apostasía, es estar negando de Dios, de su evidencia, de su poder. Gracias, Nelly, por comunicarte. Moni, muchas gracias. Hemos orado por ti, Moni, por Rodrigo y Caro, Leo, Patti Soto Contreras, Della, Katia, hemos estado orando por tu hija, y Anita por tus familiares, los familiares de tu sobrina. De ayer, quiero decirles que hemos estado haciendo, es la lista más grande que hemos hecho de oración por personas con COVID. Es el día donde más reportes ha habido desde marzo que hemos estado haciendo este tipo de transmisiones. Y el día de ayer, pues se rompió el récord, incluso no hacemos estadísticas, pero se rompió el récord de las personas que hemos hecho oración. Así que vamos a seguir con el tema. Muchos dicen que vienen situaciones. ¿Cómo te caerías si yo te diera una noticia de que se termine este 2020 con esta situación tan peligrosa como si fuera lo comentaba incluso con Moni, que parece una pesadilla, una de la que uno quisiera y que no fuera cierto, están sucediendo. Quisiera uno despertar de esta situación tan espantosa, pero solamente podemos confiar en la palabra profética más segura. Dice que estemos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estas cosas estaban sucediendo después de que Jesús asciende. Los apóstoles se quedan y empiezan a predicar a Jesús y comienzan a hacer persecución de los apóstoles que anteriormente ya eran discípulos de Jesús, pero ahora hay una adversidad tan grande. Jesús no fue el único que murió en la cruz, era algo cotidiano, era un castigo, era que inventó Roma para todos aquellos que ellos pensaban que eran malhechores. Así es que era una forma muy cruel de erradicar lo que ellos no pensaban.
y a la iglesia se le hizo esa persecución. Pedro está hablando de esta situación a la iglesia, que iba a tener persecución, que los iban a comenzar a matar, que los iban a degollar, que los iban a quemar, que los iban a estar después llevando al circo romano. Hubo una gran mortandad, hubo una gran persecución, hubo muerte, hubo adversidad. Seguramente estaban escondidos, dicen los historiadores, que habían catacumbas ahí en medio debajo de la ciudad de Jerusalén. En medio de las ciudades había catacumbas, había túneles donde los cristianos se escondían, todos pálidos de no salir. Se les había ido la pigmentación de su piel, todos amarillos, todos pálidos, hambrientos, no tenían que comer, todos escondidos. Un temor es algo similar a lo que se está viviendo. Por eso es que escogimos este tema el día de hoy, que son cosas que se están viviendo. Así que Jesús sabe que Él no es ajeno al dolor, porque Él es experimentado en quebranto. Si alguien sabe de ser quebrantado, fue Jesús mismo, pero Él murió para que nosotros vivamos en paz, en gozo, seguros, declaremos sanidad, vivamos en gozo en medio de la tribulación. Y estas mismas palabras el apóstol Pedro se las está diciendo al pueblo de Dios. Es como si yo utilizara nuevamente estas mismas palabras y tratara de alentarlos en el momento donde ustedes estén, en la circunstancia más adversa, en el problema más crítico, más caótico. Y el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Él no sabía de qué manera iba a morir. Quizá yo ahorita estoy utilizando las palabras de Dios, pero no sé cómo vaya a morir. No sé cómo voy a pasar la eternidad. Lo que sí sé es que si muero, para Cristo muero, y si vivo, para Cristo vivo. Y nosotros debemos de estar seguros en medio de estas circunstancias. En algún momento vamos a morir. No confíes ni siquiera en lo que va a venir estos días del 2020, estos días que faltan, que el Señor ya nos libró. A muchos esta semana partieron, como les estaba diciendo, pero muchos están dando diagnósticos de que el 2021 será peor que el 2020. Eso no es nada alentable. Lo que sí te puede dar aliento es que Jesús es el único que puede darte vida eterna. Y Jesús mismo lo dijo. Él amó tanto al mundo que ha dado, Dios dio a su Hijo, que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que confiar en que Jesús nos ha dado vida eterna. Tenemos que estar atentos con la palabra de Dios. Van a venir muchos personas falsas, falsos maestros, dando noticias adversas, y nosotros debemos estar atentos. Dice el verso 16 que está hablando acerca de capítulo de segunda de Pedro. Va a estar hablando de los falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos pastores. Todo es falso, de la manera que la gente en la angustia tiene comezón de oír, quieren escuchar alguna respuesta, y solamente va a haber la respuesta en Cristo Jesús. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos vieron con sus propios ojos a Jesucristo. Nosotros hablamos de lo que leemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de nuestra fe, pero ellos lo habían visto. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y este es el primer punto que quiero abordar, que te sientas amado de Dios. En medio de esta circunstancia adversa,
Pedro les está diciendo, va a haber persecución, van a empezar a apostatar de la fe, los van a perseguir, los van a matar, nos van a hacer todas estas cosas, pero nosotros debemos sentirnos amados hijos de Dios. Y dice, y sobre todo que Dios se complace en nosotros. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dice que no solamente lo vieron, lo oyeron, sus sentidos lo percibieron. Y entonces dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es lo que quiero abordar, que va a llegar el momento en que se termine toda esta situación, porque todo va a terminar en algún momento, todo lo que empieza a acabar. Hemos pasado una y otra vez situaciones adversas, estoy hablando de la humanidad, y el Señor nos ha levantado, así que yo quiero decirte que tú veas adelante de que el Señor te va a hacer prevalecer. Anímate, alienta a las personas que están dolidas en su corazón, dales un abrazo, dales palabras de amor, hazte solidario con ellos, hazte empático, bendícelos, pregunta qué hace falta, pregunta en qué puedes ayudar, no solamente preguntes de manera de enterarte, sino que preguntes en la manera de cómo puedes auxiliar, cómo puedes ayudar, cómo podemos ser útiles para las personas que no conocen de Jesús. Entonces la palabra también denota, además de la verdad de la transfiguración de Jesús. Jesús fue transfigurado, cambió su cuerpo. Y dice que denota pues la verdad, que está hablando de esta verdad profética más segura. Por favor, quita de tu mente hay gente que incluso, no me dejarás mentir, de estas cosas que se practican, y a veces mucha gente la practica, que pone las maletas en la puerta, que barren la casa. Es el único día que barren la casa algunas personas, que para que salgan todas las cosas, toda la adversidad. La adversidad no va a salir si tú no recibes a Jesús. Las situaciones no van a cambiar si tú no cambias tu mente. Las situaciones no cambian si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. Así que nosotros cambiamos porque ahora tenemos la mente de Cristo y somos sus benditos, somos sus hijos, somos sus amados. Pedro está comparando la palabra profética de las Escrituras como una lámpara, hace esa comparación, que alumbra en lugar oscuro. Recuerda que es lo más oscuro, y en el momento más oscuro es cuando va a amanecer. Quiero decirte que en medio de la oscuridad, en medio de esta circunstancia, en medio de la pandemia, en medio del problema económico, en medio de estas situaciones, de los meses que hemos pasado, la palabra de Dios va a prevalecer y te va a alumbrar. Y precisamente está hablando que en el momento más oscuro, y alguien puede buscar Romanos 13:12, por favor, Romanos 13:12, y lo ponen en la pantalla si me hacen favor. Dice, y todos los habitantes de este mundo se conducen y actúan en tinieblas, no pueden ver la luz de Jesús, porque la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra profética de las Escrituras va a iluminar como una lámpara a los creyentes. Transmite una luz espiritual que resplandece en las tinieblas que lo rodea, no como movimiento en la letra que ellos deban aprender, sino que guiándolos para que lleguen a un día brillante, a un día donde puedan pasar por la noche oscura hasta que esclarezca el día de la manifestación del Señor. Muchos me han preguntado que si en medio de esta circunstancia ya está a punto de la manifestación de la gran tribulación. Ya hemos hablado de ese tema en otra predicación, puedes buscarlo.
Pero quiero decirte que en medio de esta situación tan adversa, el único que puede transformar la mente y los corazones de las personas es Jesucristo. Tengo amigos que dicen, no hables de religión, de verdad se los vuelvo a comentar. No es que hablemos de religión, no queremos hablar de religión. Queremos hablarles de Cristo, de esa comunión con el Espíritu de Dios, que nadie te puede alentar. Nosotros tenemos amigos y familiares y les decimos, cuídate. Y eso es ¿cómo te cuidas? Hay gente que hace caso, hay gente que no hace caso, hay gente irresponsable, hay diferente tipo de personas. Hay personas que se quedan en casa resguardando y las personas que salen vienen y contagian a los demás. ¿Cómo puedes? ¿Quién es el inconsciente? Ahora el inconsciente contagia al consciente y resulta que vive el que hace inconsciencia, perdón, muere el que hace conciencia y el inconsciente queda vivo. Esto solamente lo determina Dios. Yo he platicado con algunos amigos que hay casos que personas que se cuidaron viven solas con mucho dinero y nada los salvó. Yo quiero decirte que solamente Jesús salva y su palabra como lámpara va a alumbrar en medio de esta situación. No, no confíes, no te estreses en la alineación de planetas, en los que muchos dicen que va a haber muchos sismos, muchas tormentas, muchas lluvias, muchas inundaciones, que eso ya lo hemos estado viendo, no es del 2021. Esas situaciones se han estado viendo, hemos visto que incluso hay gente, políticos y de la sociedad, que han estado hablando de personas que creen que están al frente de toda esta maquinación de la cuestión del COVID, que fue como un diseño para exterminio de la humanidad, que se les acuse como asesinos de la humanidad. Entonces, hay muchas cosas que se deben decir. Unos confían en carros, otros en caballos, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Quiero decirte que nosotros vamos a estar seguros porque la palabra del Señor dice, esta palabra se fue escrita un poco más de 2000 años y sigue tan vigente que solamente la palabra de Dios te va a alentar. Hay personas, tú lo has experimentado, de que estás en el momento más triste y más crítico y una palabra de aliento te levanta, te anima, te hace cobrar ese ánimo, te da aliento a tu mente, a tu corazón, te da más brillo, te da una nueva forma de despertarte. Y quiero decirte que tú puedes ser iluminado por medio de la palabra de Dios y por medio de las circunstancias buenas. Habla de sanidad. ¿Cómo hablas de sanidad? Habla de que Jesús llevó la enfermedad en la cruz y tú te declaras sano. Aliméntate bien. Come muy sanamente. A ver, me están comentando que se oye muy. Voy a tratar de ver si se corrige. Espero que ya se escuche mejor. Así que no sé qué tipo de situación estés pasando, pero lo que sí sé es que solo Dios puede ser el sustento de tu vida, de tu familia, que Él envía no solamente palabra de ánimo, palabra de aliento, una palabra inspiracional. Él va a fortalecer tu economía, te van a seguir pagando. Lulú estaba diciendo que ya la descansaron en su trabajo, pero si no le restringieron su sueldo. Y nosotros hemos estado hablando que en este momento nosotros vamos a seguir recibiendo bendición de parte de Dios en nuestra economía. Y si tú eres un hijo de Dios que está teniendo situaciones económicas, por favor, habla, vamos a orar. Si tú tienes una adversidad,
Nosotros vamos a estar viendo la manera de cómo el Espíritu de Dios mueve las cosas para fortalecer tu economía. Te lo digo con todo mi corazón. Yo quisiera que tuviéramos mucho para bendecir a muchos y sobre todo al pueblo de Dios, a la iglesia, a los amigos, a las personas que amas, que quieres, pero también al necesitado, también al hambriento, también a las personas que no tienen cómo suplirlo. Así es que oremos en medio de todas estas circunstancias. Continuamos con el estudio y va a estar hablando acerca de que en ese momento, en ese tiempo de la iglesia, iba a haber esta gran persecución, iba a venir y darse la apostasía. Gracias, hermanita Adriana. Gracias, Sofi, por conectarte, y también Gaby. Gracias por estar pendientes de la palabra de Dios, del mensaje. Y ya estamos casi por terminar la predicación. Dice, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Nadie tiene la interpretación de la profecía que es privada o pueda decir que ellos tienen solamente la verdad absoluta. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el capítulo 2 va a estar hablando acerca de falsos profetas y falsos maestros. Qué curioso, porque hay quienes pueden comenzar a vender una falsa respuesta o una verdad que es mentira, imagínate. O algo que es mentira te lo ofrecen como verdad. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos dicen que te van a bendecir, te van a ayudar y no lo hacen. Es mejor no decir nada y hacerlo. Y luego adelante, vamos a un poco más adelante, verso 6. Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Imagínate la destrucción de ciudades enteras. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, hablando de Job, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y con esto quiero terminar, porque no quiero abrumarlos ni extraviarnos en la predicación. Mira, va a llegar el momento en que la gente ya no sabrá qué hacer, van a tener comezón de oír un consejo, qué es lo que deben de hacer, porque tanta información te desinforma. Y lo que tú necesitas solamente es la verdad de Cristo Jesús. Entrega a Jesús tu vida, confía en Él. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, verso 5, confía en Él y Él hará. No confíes en el hombre, no confíes en ningún pastor, en ningún apóstol, no confíes en ningún hermano, en ningún maestro, no confíes absolutamente en nadie, por favor. Observa lo que te estoy diciendo, medita en lo que estoy hablando, solamente confía
en la palabra profética más segura de parte de Dios. Jesús entregó su vida y la entregó para salvarte, para bendecirte, para traerte sanidad. Es el único que puede rescatar tu vida de la depresión, de la angustia, de la adversidad, de la situación tan espantosa que se está viviendo en este tiempo, y más si con estas noticias de alineación de planetas, de sismos a nivel mundial, de las nuevas etapas del COVID, de que si el virus ya mutó, que si la vacuna está diseñada para seguir dañando a las personas. Solamente en Jesús puede vivir confiada tu alma. Tu alma, donde se asientan las emociones, donde todo lo que escuchas, lo que ves por medio de los sentidos, lo que gustas, lo que palpas. Así que tú debes de vivir confiado en la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Busca de la palabra de Dios, compártela con tus amigos, medita con tu familia, escucha predicaciones. No todas las predicaciones son buenas, escudriñalas, medita en esto que te estoy hablando, busca si tiene bases bíblicas, tiene bases históricas, tiene la esencia de la palabra de Dios, y entonces pregúntale a Dios si trae paz a tu corazón y trae un momento de como un oasis en medio de la adversidad. Solamente agradécele a Dios, no busques de nadie en absoluto. Algunos me lo han tomado a mal, de que cuando hay una situación yo les digo no me hablen a mí. Quiero expresarlo nuevamente ahora por estos medios. Yo no tengo la respuesta es Jesús. Yo solamente te comparto de quién he decidido confiar, y en medio de esta situación tan angustiosa, el Señor me sigue bendiciendo y proveyendo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Sofía se va a encargar de orar por la ofrenda, por los diezmos, pero quiero decirte que incluso una hermana me mandó una ofrenda y decía para Navidad, y estoy guardándola precisamente para Navidad, si alguno necesita de algo, por favor, hágamelo saber para compartir para Navidad. Oramos por las cenas, oramos por las alacenas, oramos por su entrada y por su salida. Oramos por aquellos que están doliendo de sus familiares, de sus seres queridos que han partido. Oramos creyendo que solamente el Espíritu de Dios puede alumbrarles en el momento más oscuro de esta situación. Pero que aliento tu corazón, porque en el momento más oscuro es porque la luz del día va a resplandecer en tu vida. Confiemos en Dios, oremos por nuestra familia y bendigamos a Dios en medio aún de la adversidad. Hermanos, les amo y deseo que todos sus planes, que todos sus deseos, muchos no van a festejar Navidad con sus familiares, y por favor hagamos oración por aquellos que no lo hicieron o que no lo van a hacer. Por favor, oremos y confiemos en el único que puede transformar el cosmos, la era, los países enteros, los gobernantes, los pensamientos, la economía mundial, la economía en particular de la Iglesia de Jesús, de nuestros amigos,
Les declaro sanidad. Les declaro sanidad desde la punta de la cabeza a la punta de sus pies. Declaro en el nombre de Jesús que cobra aliento su corazón. Y mañana vamos a estar viendo un tema donde precisamente Moisés estaba alentando al pueblo de Dios para que confiara en Dios, y después él mismo desfallece. Así que dejémoslo para el día de mañana a las 12. Veamos que en solo Jesús hay respuesta y que solo Dios puede traer bendición. Reciban un abrazo. De verdad los amo en Cristo Jesús. Quisiera estar con ustedes, pero reciban un abrazo en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y que reciban consuelo de parte del Espíritu Santo. Les amo en Cristo, y si hay algo personal, por favor, comuníquese conmigo. Yo les ayudo a orar para que nuestras peticiones, el Señor nos dé sensibilidad para saber que han sido contestadas. Les amo en Cristo Jesús. Bendiciones ricas y abundantes.